Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Para los que ya me conocen, hola, para los que no, mi nombre es Zulema Murillo y soy asesora inmobiliaria y el día de hoy tenía yo pensado hablarles sobre un tema referente al inmobiliario. Sin embargo, creo que hay una inquietud detrás. Pero primero déjenme decirles algo que me sucedió ayer. El día de ayer estaba haciendo un live y como es muy gracioso, fui antes de comenzar esta carrera un agente de turismo. Bueno, pues dije que era un agente de viajes, pero quiero corregir y soy un asesor inmobiliario. Y bueno, ahora sí, quiero hablarles de algo muy importante y me entró la inquietud porque cuando yo me acerco a clientes o a personas que están interesadas en hacer una inversión inmobiliaria, eh, entro con este tema de inversiones, me he dado cuenta de que muchos tenemos esa carencia de información, porque en realidad, a menos que hayamos estudiado un poquito de economía o leamos un poco los periódicos, etcétera, etcétera, pues no tenemos acceso a cierta información. Entonces me dije a mí misma, ¿cómo es posible que pueda hablarle a otra persona de una inversión inmobiliaria si probablemente esa persona ni siquiera sepa lo que significa una inversión? Entonces, voy a irme desde ese tema así un poquito como si estuviéramos en la escuela para que todos entendamos lo que realmente significa una inversión. Entonces, bueno, yo escribí aquí un poco de información y quiero decirles que una inversión es colocación de capital para obtener una ganancia futura. Esa es la definición que nos encontramos en los diccionarios y esto significa que esta colocación de capital en algún lado, y ahorita les voy a explicar dónde puede ser, es poner un poco de dinero que disponemos para obtener una ganancia futura, es decir, que estemos conscientes de donde quiera que vamos a poner ese dinero, pues va a quedarse ahí generando esa ganancia. Las inversiones pueden ser a corto, mediano y largo plazo. Entonces, es muy importante. ¿Por qué? Porque las inversiones tienen tres fundamentos, que es el rendimiento esperado, es decir, que nos sentemos y pensemos, ¿cuánto espero generar sobre el capital que voy a colocar? El segundo es asumir un riesgo y más adelante les hablaré de cuáles son, por ejemplo, en los tipos de inversiones que ahorita entramos ahí, pero hay algunas más riesgosas que otras, evidentemente, y por ahí dicen, entre más grande el riesgo, pues más grande la ganancia, que por supuesto nosotros en un mundo en donde no se nos ha explicado realmente qué es invertir, pues vamos a tratar de invertir en donde tengamos menos riesgos. Después tenemos el horizonte de inversión, que no es más que el tiempo que deseamos colocar este capital. Bueno, ahora pasamos, espero que nos hayan quedado claro estos temas. Si no, pueden escribir un comentario y yo se los reafirmo. Y ahora voy a pasar un poco a los tipos de inversión. Yo elegí 5, en realidad hay muchísimos, hay otros más complicados, entonces elegí de los que más hemos nosotros escuchado hablar, ¿sale? Entonces, uno de ellos son las acciones. Todos hemos escuchado hablar de acciones, nadie sabemos cómo funcionan, pero todos hemos escuchado hablar de acciones, ¿sale? Las acciones es cuando tú compras una parte de una empresa y por lo tanto te conviertes en un copropietario de la misma. Es decir, que una minúscula parte de esa empresa es tuya. Yo, como les decía, se las quiero mencionar, no soy experta en todas, pero me dediqué y me di a la tarea de investigarlas para ustedes. Entonces, pasamos a la segunda. La segunda son divisas, me parece que es un tipo de inversión que también nos hemos encontrado o que hemos escuchado, que significa comprar una moneda extranjera
pueden ser euros, dólares, yenes, libras, y esperar el momento adecuado en el que suban para nosotros hacer la conversión y recuperar un poco del capital que nosotros estamos invirtiendo. Tenemos la inversión de metales. Existen varios tipos de metales en el que nosotros podemos invertir, pero los que más hemos escuchado han sido oro y plata, ¿es correcto? Y bueno, esto funciona muy similar a las divisas, a diferencia de que las divisas pueden ser así, ¿no? O sea, pueden irse muy alto, muy abajo, entonces siempre hay que estar como viendo cuál es el momento adecuado. Entonces los metales suelen reaccionar menos radicalmente, sin embargo, de igual manera, el día de hoy compro una moneda de oro, un lingote de oro, y tendré que esperar si quiero obtener una ganancia futura al momento adecuado para volver a vender y entonces recuperar un poco o más bien más una ganancia sobre el capital que invertí o que coloqué. Después tenemos los depósitos monetarios. Yo no los quería meter, pero todos tenemos esa idea y quiero hablarles de ello y en algún momento me gustaría hablarles, seguramente en otro momento voy a hablarles más a profundidad. ¿Qué significa esto? Significa meter nuestro dinero en el banco. Y este hecho es, de alguna manera, no es como un truco, hay que saber, porque nosotros tenemos la idea de que si metemos cierta cantidad de dinero en el banco, ojo, tiene que ser en inversiones que nos dan plazos de 3, 6, 9 meses y un año, ¿no? Por ejemplo, las más conocidas. Pero esto es muy importante mencionar porque si tú metes el día de hoy cierta cantidad al banco y lo pones a un año y te regresa, digamos que te regresa un 8% de retorno de inversión anual, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que no sabemos, ellos nos dan un porcentaje, pero en realidad lo que pasa con nuestro dinero es una depreciación y el banco no nos lo dice. Esto, por eso les decía que lo ponía con signos de interrogación, porque para mí, y ahora que estoy un poco en esto de inversiones, es muy importante decirles que el banco debería de ser usado para almacenar ese dinero que eventualmente ustedes quieran colocar en algún tipo de inversión que no sea en el banco y obtengan una ganancia futura. Esto para mí es muy importante explicárselo y ojalá que ustedes también se lo puedan platicar a su familia, a sus amigos, para que no dejemos que nuestro dinero se deprecie, se siga depreciando en el banco, mientras los bancos lo utilizan para ellos sí generar mucho dinero y entonces pues nuestro dinero ahí literal se está echando a perder. Y ahora sí, quiero platicarles un poco de la inversión en bienes inmobiliarios. ¿Por qué? Bueno, aparte de que es mi área de experticia, es una de las razones, y si ustedes se ponen a investigar un poco, es uno de los tipos de inversiones que menos riesgos tiene. Obvio, tendríamos que estudiar a fondo y por supuesto que es muy importante que nosotros nos acerquemos al asesor adecuado para que nos oriente, pero sí es uno de todos los que les mencioné, que les decía que hay muchos más, sobre todo más riesgosos, pero bueno, bienes inmobiliarios es una de las inversiones que nos va a ayudar a obtener una ganancia futura con menos riesgos. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta ahora, me lo puede hacer ahora mismo que estamos en vivo y quiero mencionarles cuáles son los tipos de inversiones en bienes inmobiliarios, pero les prometo que les voy a hablar de cada una de ellas, porque cada una de ellas es un tema distinto y me gustaría tocarlo más a fondo. Entonces, una de ellas es la inversión de lotes, de tierra, entonces es un tema que hay que ahondar porque hay lotes residenciales, terrenos en lugares que están desarrollando, terrenos en los que podemos construir, etcétera, etcétera. Entonces, ya hablaré más a fondo de ello. Otra puede ser casas o departamentos residenciales, que como les decía, también es otro tema del que podemos hablar, del que voy a hablar en un futuro,
para que ustedes sepan cómo esta inversión puede ser muy valiosa para ustedes y una vez más generar una ganancia futura. Luego tenemos oficinas. Las oficinas también son otra opción de inversión dentro de nuestros bienes inmobiliarios y también será otro tema del cual yo les hablaré posteriormente. Tenemos las preventas. Las preventas es algo que está sucediendo mucho en Riviera Maya y los quiero dejar con esa duda, pero les prometo que muy pronto voy a hablar de eso porque también es súper importante que ustedes sepan qué es una preventa y cómo puedo generar dinero desde una preventa. Y, bueno, también tenemos locales comerciales, en donde ya también igual les hablaré para que ustedes entiendan cómo pueden generar dinero desde esta parte inmobiliaria, porque es muy importante para mí y yo quería explicarles qué son las inversiones, porque a veces nuestra cultura, sobre todo aquí en México, no tenemos esa educación. Ojalá nos hubieran enseñado, ojalá hubiera una materia que se nos hablara un poco de economía, y en realidad hay mucha gente que tiene dinero y, como les decía, se está depreciando en el banco. Entonces, para que nosotros nos sintamos más seguros, quería mencionarles o platicarles un poquito de lo que son inversiones y ahora sí podríamos tener más la confianza de hacer inversiones que nos generen, o sea, colocar nuestro capital y que nos generen una ganancia futura. Y los bienes inmobiliarios, a mi parecer, y después de todo lo que les mencioné, es uno con la orientación adecuada de las inversiones más seguras que tenemos. Agradezco a todos su atención, el hecho de estar conmigo y les prometo que les voy a traer más contenido para que ustedes hagan inversiones más inteligentes. Hasta luego.